gracias por tu palabra, porque es viva, verdadera y nos guía en todo tiempo. Al comenzar este estudio, abre nuestro entendimiento y aquieta nuestra mente. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija con amor y nos llene de paz. Que no solo escuchemos tu palabra, sino que la guardemos en el corazón y la vivamos cada día. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Libro segundo de Moisés. Éxodo. El autor, Moisés. Es muy probable que Moisés escribiera Génesis, el primer libro de la Biblia, y Éxodo 400 años después, mientras estaba acampado en el monte Sinaí. Audiencia, los israelitas. El propósito, un movimiento de la esclavitud a la libertad. Definición de Éxodo: una salida generalmente de un gran número de personas. Los primeros 5 libros de la Biblia siempre han sido conocidos como la Torá, hebreo para enseñanza o la ley llamada la ley de Moisés. Éxodo contiene los 10 mandamientos, el código moral más importante. Escuchemos con atención. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Dios comienza recordando nombres. Para Dios, las personas no son números, son conocidas, recordadas. Este versículo conecta directamente con Génesis. Hijos de Israel. Recuerda que Israel es Jacob, pero también la nación que nacerá de él. El libro comienza estableciendo identidad, herencia y continuidad del pacto. Recuerden, Dios trabaja a través de familias y generaciones. Nada comienza grande. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada nombre representa una familia, una historia. Dios es un Dios de generaciones. Se mencionan las 12 tribus de Israel. Cada nombre representa parte del propósito divino. Recuerden, Dios usa personas comunes para formar su pueblo y su plan. Dios recuerda a las personas por nombre, no como una multitud. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. 70, un número pequeño, pero Dios no depende de multitudes para comenzar. El número 70 simboliza totalidad y plenitud en la mentalidad hebrea. Un grupo pequeño será transformado en un pueblo grande. José, ya en Egipto, representa la provisión anticipada de Dios. Recuerden, Dios prepara provisiones antes de que llegue la necesidad. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Las personas
inicial del Génesis, en el que Dios instruye a todos los seres vivos a multiplicarse y aumentar, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, verso 28. Una segunda creación está teniendo lugar ahora con la formación del pueblo judío como nación. Dios les dice a Adán y a Eva que sean fecundos y se multipliquen. Caín mató a su hermano y después de eso se produjo un deterioro moral general de la humanidad. Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículos de 5 a 6. Dios inundó la tierra. Dios le dice a Noé y a sus hijos que sean fecundos y multiplíquense. También lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios establece leyes y principios. Una vez más, la gente mataba y saqueaba y participaba en otros males. Eso también se puede encontrar en Génesis capítulo 9, de versículo 1 a 7. Recuerden, la bendición de Dios prospera incluso en lugares de dificultad. Un contexto histórico. Éxodo comienza donde termina Génesis. José ya murió y el pueblo de Israel ahora vive en Egipto. Lo que empezó como una bendición, refugio y provisión, con el tiempo se convirtió en opresión. Aquí aprendemos algo importante. Dios cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias cambian. Ahora se está llevando a cabo una segunda creación con la formación del pueblo judío como nación. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: cuando se olvida la historia, se repiten errores. El poder sin memoria produce injusticia. Este faraón desconoce la historia, el favor y la importancia de José. Se produce un cambio político y espiritual. Israel pasa de ser protegido a ser sospechoso. Cuando se olvida de lo que Dios ha hecho, nace la injusticia. Recuerden, el favor humano es temporal, el favor divino es eterno. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El faraón tiene miedo. El miedo, si no se sana, se convierte en opresión. El crecimiento de Israel provoca miedo. El temor es la raíz de la opresión. En vez de ver bendición, Egipto ve amenaza. Fue el faraón quien inició la campaña contra los israelitas. Bastó una persona para iniciar un intento de genocidio. Recuerden, el enemigo teme lo que Dios está levantando en tu vida. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seamos sabios implica política. Faraón quería controlar al pueblo que Dios está multiplicando.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Israel cae bajo esclavitud. El verbo molestar implica humillación profunda, pero aún en este entorno Dios obra silenciosamente. Recuerden, antes de la liberación, Dios permite procesos que preparan al corazón, pero cuanto más lo suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La ironía divina lo que Faraón hace para limitar al pueblo lo fortalece. El poder de Dios opera más allá de la opresión. Recuerden, lo que intenta destruirte puede convertirse en lo que te multiplica. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La esclavitud se intensifica, sus vidas se vuelven amargas, pesadas y sin descanso. Pero Dios observa cada lágrima. Recuerden, Dios no ignora el sufrimiento de los suyos. Él prepara liberación. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: curiosamente, las parteras son nombradas Faraón
son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Las parteras ofrecen una explicación a Faraón sobre la rapidez de las hebras en parir. Más allá del detalle, lo importante es que ellas protegen la vida. El faraón parece desconcertado por el comportamiento de las parteras. Podría ser otra señal de que las parteras no eran hebreas. Recuerden, Dios da sabiduría para actuar con integridad en medio del peligro. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios recompensa su valentía y fidelidad. Las mujeres que protegieron familias reciben familia. Dios se aseguró de que el faraón creyera en las parteras, protegiéndolas del daño. Las parteras fueron bendecidas con hijos propios en la versión de la Biblia de King James. Dios les hizo casas, indicando que sus familias estaban establecidas en Israel. Estos extranjeros fueron bendecidos por Dios y hechos partes de su pueblo. Recuerden, Dios honra a quienes honran la vida y temen su nombre. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El genocidio ya no es secreto, ahora es mandamiento nacional. Probablemente el faraón perdonó a las niñas porque podrían no causar tantos problemas como a los niños. El Nilo, símbolo de vida, se convierte en un instrumento de muerte. Pero esta maldad prepara el escenario para el nacimiento de Moisés, quien será rescatado precisamente del mismo río. Recuerden, cuando la oscuridad está en su punto más alto, la liberación está más cerca. Aplicación para hoy. Tal vez hoy te sientes oprimido, olvidado o en espera. Guarda esto: Dios no te ha abandonado. Lo que parece retraso puede ser preparación. Oremos. Señor, gracias porque tú ves a tu pueblo, aun cuando otros nos ignoran. Ayúdanos a confiar en ti en medio de la dificultad y a obedecerte, aun cuando no sea fácil. Fortalece nuestra fe y recuérdanos que tú siempre cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio de Éxodo. Si este mensaje fue de bendición, suscríbete y comparte este video. En el próximo episodio estudiaremos Éxodo capítulo 2, el nacimiento llamado de Moisés. Dios te bendiga.